Hola migrantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo maravilloso. Bienvenida Sabrina, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias Víctor. ¿Todo bien vos? Sí, bien, bien, realmente muy contento de poder estar nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a tener una entrevista maravillosa. Sabrina, Sí, cuéntanos un poquito. sí. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista a distancia porque vamos a hablar con Analía. Analía vive en España, nosotros estamos en Italia, pero ella nos va a contar un poco de su historia de migración. Así que no se lo pueden perder, quédense ahí, vamos a la entrevista. Vámonos. Bueno, migrantes, acá estamos con Analía. Bienvenida, Analía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy un episodio, digamos, especial porque estamos por Zoom, porque obviamente Analía está en España, yo estoy en Ujú. Italia, pero bueno, la tecnología nos permite charlar igual, ¿no es cierto? Es verdad. Bueno, hoy Analía nos va a contar su experiencia, una experiencia súper cargadita, digamos, ¿no? Porque no es que vos emigraste una vez y ahí estás, No, no. no, a mí me Bueno, gustan las aventuras. exacto, muy bien, muy bien. Contanos cuándo fue la primera vez que emigraste y cómo es más o menos tu historia. Nosotros emigramos la primera vez, desde que yo estoy con mi marido, ya casi 30 años, él siempre tuvo como las ganas de ir a Italia, de hacerse la ciudadanía. Su mamá se fue a Argentina con 6 años, así que él tenía la posibilidad fácilmente y en esa época tal vez también era mucho más rápido y más fácil. Entonces, nada, siempre estuvo ahí dando vueltas hasta que, bueno, surgió la posibilidad cuando fue después de lo de la Rúa, todo ese problema ahí, vendimos lo que nos quedaba y entonces él se fue para Sicilia, estuvo ahí en Sicilia, que es donde había nacido la mamá. Ujú. Se hizo los papeles, se fue en diciembre del 2002 y yo en febrero del 2003 ya estaba ahí en Italia. Claro, O sea, la adaptación fue bastante difícil porque, bueno, era la primera vez que me subí a un avión, la primera vez que salía de mi país, prácticamente la primera vez que salía de mi ciudad, o sea que claro, me fui y salí a lo grande. claro. Y no estaba sola. Y no, porque teníamos a Sol, nuestra hija mayor, que en ese momento tenía 7 años, Claro. así que yo viajé solita con ella, porque ella estaba ya esperándome, con el miedo de que no me dejaran pasar, porque fue justo luego de las Torres Gemelas, que se empezó a poner todo muy difícil. Y yo recuerdo hacer esa fila de todos pasaportes europeos y del otro los otros pasaportes, ¿no? Toda ahí, bueno, en un costadito, y todos los que iban delante nuestro, todos los iban haciendo salir hacia un costado. Yo digo, ay, no, digo, si yo me quedo acá en Roma, ¿qué hago? Mi marido me está esperando allá en Sicilia, estábamos en Catania. Claro. Entonces, nada, cuando llegó mi turno, yo me acuerdo que no sabía prácticamente nada de italiano y me preguntó hasta cómo se llamaba la familia donde yo me iba a quedar, que por qué iba, cuánto dinero llevaba en siesta. Me preguntó de todo. Y yo no sé cómo hice para entenderle, porque ya te digo que no sabía nada de Claro. italiano. Y como pude, no sé, me salió un apellido que ni recuerdo qué apellido le dije, o sea, cualquier cosa, Sí, y me dejó pasar. claro, claro. Estamos Así hablando que entonces del año 2003. 2003, claro, que fue ahí cuando empezó todo el problema, viste, que era difícil poder salir. Bueno, la cuestión es que ahí estuvimos 6 meses y cuando me estaba acostumbrando a estar ahí, ya me había hecho del idioma, había hecho de la gente, todo, con unos amigos que estaban acá en España, en Granada, nos fueron a visitar y bueno, nos convencieron y nos vinimos para Granada. Y ahí nos instalamos en un pueblito de Granada y estuvimos 10 años. Ahí conocí al Señor, ahí empezamos a congregarnos en una iglesia y cuando parece que todo ya está acomodado, es como decir, bueno, ya está, están tranquilos, muy acomodaditos, bueno, vamos, de nuevo. Claro, Así que ahí me acuerdo que fue el problema grande que hubo en España con el tema de las hipotecas, que se empezó a venir todo abajo, el trabajo, bueno. Entonces de ahí estuvimos bastante tiempo, o sea, estuvimos como unos 3, 4 meses orando y como diciendo, bueno, si se da esto, se tiene que dar esto otro. Orando todos estos meses, esperamos a que nuestra hija mayor terminara lo que era el bachiller de aquí. ujú, Para este entonces ya teníamos otra hija, Evelyn, que en ese momento tenía 7 años, igual que los tenía su hermana cuando salió de Argentina, y ahí nos volvimos a Argentina. Nos volvimos a bien. Argentina, Que fue claro, como, y digamos, ¿cómo viviste esto, no? Porque vos decís, bueno, volver a mi país, volver a lo conocido, entre comillas. mm, horrible.
O sea, para serte sincera, no puedo decir otra palabra porque yo estaba, o sea, había luchado mucho con la soledad, con la depresión, con un montón de cosas muy difíciles. eh, no tenía amigos, no conocía a nadie, pero cuando yo conocí al Señor y empecé a congregarme en una iglesia y encontré una familia y empecé a hacer amigos y mi lugar y ya, ¿no? De pronto, o sea, me vuelve a sacar de ahí y me lleva de donde yo había salido, Claro. ¿no? Entonces, para mí, creo que fue muy duro aceptar que esa era la voluntad de Dios de volver a mi país, porque yo, la verdad es que me encanta España. O sea, nos conocemos de muchos años, vos sabés que yo siempre te dije que a mí me gusta mucho estar acá, o sea, extrañaba el olor de España, porque aunque parezca loquísimo, uno asocia mucho los lugares con olores característicos. A lo mejor no le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa eso. Y yo me acuerdo que sufrí mucho, o sea, me costó muchísimo irme y alrededor de cerca de 3 años ya en Argentina, como que yo logré aceptar que era el tiempo en el que yo tenía que estar allá. Y la verdad que me costó más, eh, digamos que integrarme o acostumbrarme a Argentina que lo que me costó acostumbrarme a Italia o España. Wow. Volver a tu país, y yo me acuerdo que en ese entonces mi pastor me dijo, acordate que va a ser más difícil que vos te acostumbres, te reacostumbres a tu país, que lo que te costó cuando llegaste acá. Claro, Y tal cual. claro. Fueron años muy difíciles también, muy, o sea, no económicos, porque la verdad es que en ese sentido, los primeros años por ahí un poco sí hasta que nos Hasta que acomodamos, pero para mí fue mucho más difícil volver que cuando salí. Claro, claro. Y Evelyn, que era tu hija más chica, que tenía 7 años en ese momento, ¿cómo vivió? Bueno, eso tendría que preguntarle a ella, ¿no? Pero ¿cómo fue vos como mamá que ella ingresara a la escuela en Argentina y demás? Sí, yo creo que la ventaja de haber hecho esto tantas veces, de armar valijas tantas veces, yo creo que la ventaja es que cada vez que lo haces de una manera diferente porque ya es como que vas aprendiendo cosas, Exacto, ¿no? tenés experiencia. Entonces, ponele. Pero la primera vez, cuando Sol tenía 7 años, nosotros llegamos y muchas cosas que no sabíamos, o sea, no sabíamos cómo ayudarla, no teníamos esas herramientas, porque lo que nosotros hacíamos era lo que aprendíamos sobre la marcha, igual que ella. Claro, O sea, estábamos padeciendo el mismo proceso. claro. Cuando nosotros nos fuimos a Argentina, estábamos en una iglesia que es misionera. Entonces nos daban las herramientas, es como, bueno, cierto como tip, ¿no? Intentá que sea en este tiempo, no hagas un ciclo escolar por la mitad, cuando llegues busca una iglesia, busca grupos, o sea, es como ciertas características de iglesia para que los chicos se pudieran integrar mucho más fácil, ¿no? Entonces como al ir para allá, Sol ya era la segunda vez que sufría, ¿no? Ese tipo de adaptación, entonces para Sol fue muy difícil porque ella pensaba estudiar una cosa y ahora se tenía que conformar con lo que hubiera en esa ciudad. Ella es otra historia muy diferente a lo que sufrió Evelyn, Claro. por ejemplo. Evelyn lo sufrió, pero con 7 años es muy Ah, se difícil. adapta mejor. Sí, sí, sí. Ella llegó un domingo y el miércoles ya estaba en la escuela porque justo empezaban las clases. Es como que ya íbamos, tiene que ser en este tiempo, porque en este tiempo va a ser más fácil para ella. Claro, Fuimos buscando iglesia, no es como, fue muy diferente. claro, Lo sufrieron, pero lo sufrieron de forma diferente. claro. Y luego la siguiente etapa es la que viene ahora, ¿no? Claro. Bueno, vivió en Pero yo Argentina creo que 10 años. sí, 10 años. Es nuestro, como Es dice como que Evelyn, 10, nosotros tenemos 10. ciclos de 10. Espero que, no sé, que no quiero ni ¿Qué decirlo, será de acá? que digamos, en 9 años tuviera que volver a Argentina, no. Bueno, hacemos otro programa y vemos a ver en qué No, situación estás. sí, sí. Pero bueno, con Analia yo le cuento a quien nos está mirando, somos muy amigas y nos conocemos de años. Y ella me decía, ¿yo otra vez emigrar? No.
ya está. No. Vinimos a Argentina, este es nuestro lugar, listo, ya está. Nunca más me voy a ir No. de acá. Hace, por ejemplo, 3 años atrás me decía esto, o 4. Antes de la pandemia, sí, porque fue antes de la pandemia, cuando vos empezaste con los papeles, justo antes de la pandemia, creo que vos empezaste como un año antes de la pandemia los papeles, 2019, claro. que a mí me cayó como un balde de agua fría cuando me dijiste eso. Pero bueno, pasaron cosas que te Sí. hicieron repensar la situación. Contale a la gente que nos está mirando qué es lo que pasó. Yo creo que fue de una forma tan loca que ni imaginándomelo hubiera pensado que iba a ser así. Creo que ni siquiera me dio tiempo a repensarlo. Claro. Porque yo me acuerdo que Sol en el 22, ella empezó, mami, hacete los papeles, a renovar los pasaportes. Yo como pensaba que nunca más me iba, nunca más renové nada. O sea, yo tenía mi pasaporte argentino que lo tenía que renovar porque yo solo estaba con residencia en España, pero tenía que renovar los pasaportes italianos de Eve y de Walter. Claro. Bueno, para todo eso sabemos que hay que hacer los dichosos trámites de cambio de domicilio, luego una vez que logras hacer el cambio de domicilio, conseguir un turno para poder renovar los pasaportes. Y yo como, uy, hoy se me pasó, me olvidé, mañana lo hago. Y así estaba. A todo esto vos ya estabas allá en Italia. Sí. Y yo recuerdo muchas conversaciones de, dale amiga, venite, no sé qué, y yo no, vos sabés, Sabri, que yo si el Señor no me lleva, yo no me voy, y yo no siento que me tenga que ir, y que no, y que no. Fueron pasando los meses, logro hacer el cambio de domicilio, y cuando hago el cambio de domicilio, ahora era conseguir turno. Bueno, pasó lo mismo, yo me acuerdo, uy, me olvidé, uy, no sé qué, porque el pedir turno tenía que ser una hora específica. Claro, es un día y Yo me hora acuerdo que específica. claro, tenían que ser las 12 de la noche de Italia, Sí. que en Argentina eran las 8 de la tarde, Sí. y yo me tenía que sentar justo a esa hora, darle clic y ti, 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 hasta que la página me lograra dejar entrar. Bueno, ahí estaba, se pasa, las 8:05, se me hizo tarde, no sé qué. Un día logran, o sea, empezamos a hacerlo con varios dispositivos, y estábamos Walter y yo, y entonces ahí él logra entrar, yo me acuerdo que me tenía que ir, y lo dejé, y él no se dio cuenta que había hecho el trámite por la mitad, o sea, nunca llegó a pedir turno. Perdimos esa oportunidad. A la semana siguiente pusimos más dispositivos, o sea, estábamos, me acuerdo, los tres, estábamos todo el ordenador, la tablet, el móvil, todo. La cuestión es que logramos entrar. Cuando logro entrar, ahí ya me da turno, y eso fue para un 5 de mayo. Creo que estas son fechas de las que no hace falta anotarlas, que me las voy a acordar de por vida. Claro. Porque cuando eso fue de un viernes para un viernes, o sea, yo pedí cita un viernes, al viernes siguiente ya me dieron. Claro. El martes yo recuerdo que teníamos que hacerle cierto mantenimiento al coche. Y cuando nos dimos cuenta que fuimos a hacer el mantenimiento, no lo quiero hacer muy largo, pero es esas cosas que vos sabés que solamente el Señor hace. O sea, de pronto en un coche que estaba bien, que andaba lo más bien, había que hacerle un montón de cosas de mantenimiento. No estaba roto, pero sabíamos que si no lo hacíamos, Sí, el auto se iba a romper. Entonces era, ¿de dónde sacamos el dinero para arreglar el coche? O sea, para hacerle todo lo que era necesario. ¿Qué hacíamos? Y bueno, la cuestión es que yo me levanto ese miércoles, me pongo a orar por esto, porque Señor, si tenemos que arreglar el coche, no sé de dónde nos vas a sacar el dinero. Claro. Pero ¿y si esto es algo que vos estás haciendo? O sea, es como empecé como a comprender Claro. que esto no era una casualidad, ni algo natural que hay que hacerle a un coche. O sea, es como uno empieza a entender que esto ya, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, señor, a ver, para irnos, ya habíamos hablado de que el valor del coche era justo lo que necesitábamos para viajar. Entonces tenemos 3 opciones, o bien vos haces aparecer un comprador de no sé dónde, porque como están las cosas, que alguien venga con toda la plata así para comprarnos el coche, era muy complicado. Luego la otra era de dónde sacamos el dinero para arreglarlo, o entregarlo, sacar otro auto y meternos en un crédito a 5 años. Yo sabía que eso no, o sea, arreglar el auto no era opción, o comprábamos otro o aparecía un comprador y nos veníamos. O sea, para mí esa era como Claro.
Y nada, y empezamos a orar en base a eso, y yo me acuerdo que eso fue un miércoles, el viernes fuimos a hacer los pasaportes, Eve no se quería venir, Eve me dice, váyanse ustedes, yo no me quiero ir, yo quiero terminar la secundaria acá, y yo decía, Señor, yo no me quiero ir si los tres no estamos en paz de que esta es tu voluntad, no quiero que nadie vaya obligado, porque ya lo hicimos una vez, porque obviamente eran chiquitas, no se podían quedar solas en España, Claro. ya sí o sí, y no querían irse para Argentina. Entonces digo, Señor, si nos vamos los tres teniendo la completa seguridad. Y me acuerdo que fuimos ese viernes, Eve entró a hacer el pasaporte con el padre, y ella me decía, yo no me quiero ir. Cuando entran los dos, Eve firma y la hacen salir. Y nos quedamos esperando que Walter terminara el trámite porque ya salía con los pasaportes en la mano. Claro. Cuando Eve sale y se sienta a mi lado, le digo, Eve, ¿qué sentiste cuando viste los pasaportes? Y ella me mira y con toda seguridad me dice, mami, nos tenemos que ir a España. Yo digo, ¿qué pasó ahí adentro que fue ese cambio tan así? Porque ella no quería. Yo digo, bueno, señor, una de las cosas que yo te pedía era esta, a ver ahora el comprador. Yo creo que si nos hubiéramos quedado, como te lo dije un montón de veces, sentados en un sillón, yo creo que El avión ya solo pasaba por tu casa. sí, 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 o sea, yo creo que si yo seguía resistiéndome, sí, el señor me traía el avión a la puerta de mi casa y me empujaba, porque, o sea, Subiste. yo a veces, sí, a veces siento que yo demoré, que de alguna forma yo demoré, porque yo lo dejaba pasar, y fue cuestión de hacerlo, y fue así. Al mes Walter estaba acá, eso fue en mayo, eso fue el 5 de mayo, y Walter viajó el 20 de julio. Sí. Y yo viajé el 16 de agosto. O sea, Sí. fue, Sí, fue muy fue así rápido muy, todo. muy loco. ¿Cómo conseguimos el departamento acá, en este pueblo donde yo estoy? Estoy acá en Huelva, acá no hay casas para alquilar, no te alquilan. Claro, Y la única que se desocupó justo una semana antes de que Walter viajara. claro. O sea, fue muy Porque loco. en realidad Walter consiguió trabajo estando aún en Argentina. Esa es otra cosa Exacto. importante. Él tenía varios lugares, él tenía Palencia, Valencia, Sevilla, y por diferentes cosas que nosotros veíamos, necesitábamos, por ejemplo, no sé, pensábamos, llegamos sin coche, Walter tiene que trabajar, o sea, vivir en el mismo pueblo o ciudad donde él trabaje para tener cómo desplazarse. Claro, Evelyn tiene que tener el bachiller, que acá en los últimos 2 años se llama bachiller. Tiene que tener un bachiller en la misma ciudad, porque ¿cómo la trasladamos? claro. Pensábamos, y obviamente lo más importante, conseguir iglesia, una iglesia que esté cerca de casa, porque cómo nos movilizamos. Nosotros ya sabíamos cómo era movilizarse en España, sabemos que los pueblos están cerca de las ciudades, que en los pueblos no suele haber nada, o sea, eso nos dio cierta ventaja a la hora de valorar los lugares. Claro. Pero como Dios ya sabía dónde íbamos a venir, ya tenía la casa, ya tenía todo, el único trabajo que realmente se confirmó fue el de este lugar, porque Claro. él desde Argentina había hablado ya con lo que hoy es su jefe. Entonces, como bueno, si todo se va dando hacia acá, Claro, y acá estamos. acá estamos. Sí, Bueno, y sí, después vale decir también que como lo mismo que vos dijiste, ¿no? Que la experiencia nos da como una sí, ventaja en cierta forma, porque vos el año pasado no saliste como saliste en el 2003 cuando te fuiste para Italia, ni tampoco de Italia para España, digamos, donde uno por ahí al no sí. conocer y demás, por ahí comete errores que no los cometiste ahora o que porque justamente por conocer Sí. y por saber, ¿no? Ujú. Sí, sí, No, te sí, iba a me ibas a decir, decir. no, te iba a preguntar una cosa, ¿te gustó más estar, bueno, obviamente que hace 10 años, ¿no? Pero en España, o te gustaría, o te gustó, digamos, el tiempo que estuviste en Italia? Esa pregunta es con doble sentido. No, 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 no. No, bueno, vos estuviste en la parte del sur, que es diferente, o sea, yo estoy en el norte, sé que es Sí, diferente la gente y demás. Pero a nivel mira, humano, yo por ejemplo, a nivel humano, ¿cómo sí, te sentís? Está bien que vos tenías familia de tu esposo en el sur de Italia en ese momento, y en sí. España no, pero bueno. Sí, yo no sé cómo será el norte donde estás vos, Ujú. pero en el sur, la diferencia que tiene Italia con España es que son más, como más acogedores,
Claro, sería sí, la sí, sí, palabra como, sí, sí, sí. son más de hacerte de la Amiguero, familia, no son, claro, sí, no, y aparte es que son muy, de buscar mucho el tiempo en familia, o sea, claro, los fines de semana es que se juntan, siempre comen juntos, siempre, y yo lo que sentí es más la contención de núcleo familiar. Está bien que claro, bueno, pero eran tías, o sea, tías de mi marido, pero en claro, realidad yo las sentía como si fueran mis propias tías. claro, claro, Y siempre sentí eso. La barrera fue el idioma, y fueron claro. las 2 primeras semanas muy difíciles. Pero luego, como a mí me gusta hablar, no sé si se nota, pero bueno, me gusta hablar, No entonces nos habíamos dado cuenta. sufría mucho no poder comunicarme, pero luego una vez que perdí la vergüenza y empecé a hablar, ya está, yo ya no había nada, ninguna barrera, ¿no? Claro, claro, Y la diferencia, me gusta más Italia por eso, porque yo siento que por ahí la gente, culturalmente, o sea, la forma de relacionarse es más como nosotros, claro, claro, pero me gusta mucho España. claro. Bien, muy bien. Y ahora, por ejemplo, una persona como vos que emigró 3, 4 veces casi diría, ¿no? ¿Qué le podrías decir a una persona que hoy está, a lo mejor no emigró nunca, pero está pensando en emigrar o se está planteando la posibilidad de emigrar? ¿Qué consejo le darías o qué podrías, no sé, consejo? Sí, consejo o qué que tenga en cuenta o qué palabra le podrías dar a una persona que hoy está pensando en emigrar. Es difícil, porque se podrían decir un montón de cosas, pero yo creo que desde mi experiencia personal, yo creo que lo mejor que podés tener a la hora de emigrar es al Señor. O sea, eso hace la diferencia. ¿Y por Claro, qué te digo esto? Porque yo emigré sin conocer al Señor y conociéndolo. claro, Entonces eso hace toda la diferencia, porque vos sabés que teniendo la fe de que Él es el que te está guiando, teniendo la fe de ver, de verlo literalmente, cómo Él provee todo lo que vos necesitás, cómo Él te va cerrando puertas, te va a besar. Eso hace toda la diferencia y claro, saber que aunque vos estés pasando un momento difícil, Él tiene el control de toda la situación. Eso yo creo que lo primero que te puedo decir, lo más importante es que vos confíes este paso que vas a dar, que lo confíes al Señor. Yo creo que eso para mí es lo que más paz me dio. Aunque luego haya muchas cosas difíciles, muchas luchas, muchos obstáculos, pero vos sabés que el fin, el resultado de todo eso es ver que el Señor te estuvo cuidando y te estuvo guiando en todo momento. Luego de eso, yo creo que una de las cosas que te dije al principio es tener en cuenta, y que nosotras los hablábamos también cuando vos estabas a punto de emigrarte, en cuanto a cuestiones prácticas cuando tenés niños, por ejemplo, claro, ¿no? No cortes o intentes cortar lo menos posible el ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos estás en Argentina, vos sabés que los ciclos escolares son diferentes, ¿no? Porque son estaciones diferentes. Pero que intentes, por ejemplo, si estás allá y que termine ese curso que está haciendo, para que no deje algo sin cerrar. Dejar cosas sin cerrar cuando vos emigrás, luego es difícil cerrarla o sanarlas a la distancia. claro. Entonces yo creo que algo importante es que ellos les den la posibilidad de que ellos puedan vivir el proceso cerrando etapas, no que les quede algo inconcluso, que les dé la posibilidad de terminar, de que no tengan esa sensación de frustración, no terminé esto o esto no lo pude hacer, permitirte despedirte de cada cosa que es importante para vos. Yo me recuerdo cuando me tuve que volver de España a Argentina, nos habíamos quedado 5 meses sola con las chicas porque Walter ya estaba en Argentina y yo recuerdo llevarlas a lugares puntuales para que ellas se despidieran. Es algo simbólico, parece una tontería, pero para nosotras fue re importante. Por ejemplo, algo que nos encanta es la playa y que es una bendición que el Señor nos haya traído acá porque estamos, nada, ahí Muy súper cerquita, cerquita. muy cerquita. Sí, sí. Y yo recuerdo llevarlas a la playa, despedirse, meterse al agua, o sea, cosas muy puntuales Claro, que no se fueron con, uy, tendría que haber hecho esto, tendría que haber dicho lo otro, ¿no? sí, De sí, darles ese tiempo. Yo creo que cerrar etapas es importante.
Luego ya cerrando toda esta parte del lugar donde vos dejás, yo creo que cuando vos encarás el ir hacia adelante, tengas cosas en cuenta como conocer de antemano el lugar donde vas a vivir. Vos tenés que ir con la cabeza puesta en saber que vos te tenés que hacer del lugar, el lugar no se tiene que hacer a vos. Claro. Entonces tenés que estar dispuesto a, que parece algo tonto, pero comidas diferentes, lenguaje diferente. Por ejemplo, acá tienen una forma muy brusca de hablar. Y no es que te estén hablando mal, Claro. pero de primeras choca porque parece como que te están Claro. tratando mal, ¿me entendés? Pero en Claro. realidad es Bueno, la a mí me forma. pasó cuando, viste, en italiano te dicen, sei capace de hacer algo, ¿no? Sí, Y sei sí, sí, capace es sí, como, te animás, pero sí. si yo lo pasaba literal al español, como, sos capaz, sí, ¿cómo soy capaz? ¿Qué te pensás que Sí, soy? como No, no, que no soy un tengo más inútil, ventaja, claro. Sí, sí, claro, sí, sí. pero Sí, no, sí, es propio el lenguaje. Entonces, lo que claro. sí me hizo acordar automáticamente a ese ejemplo. Sí, sí, sí. Yo creo que eso, que ir con la cabeza abierta a que te vas a tener que hacer del lugar. O sea, conocelo. Yo me tomé el trabajo antes de venirme de recorrer el pueblo por el Google Maps, viste que vos podés ir por las calles. Sí. Yo ya me había recorrido el pueblo, las calles principales. Recuerdo cuando me enteré que había iglesia en el pueblo, me puse con ¿cuál es el estribillo? No, nunca sé bien los términos, pero el que vos te podés parar como si estuvieras en ese lugar. Claro, que ves, digamos, la fachada Bueno, del lugar. yo yo recuerdo, ¿te acordás que te conté? Yo me paré cuando encontré iglesia, como si me hubiera parado en el frente de la iglesia, así como si fuera de la acera de enfrente, y yo me puse a orar por este lugar. Empecé a orar por las personas que estaban en ese lugar. Conocí el lugar, vi qué cosas, si había supermercado, qué tipo de colegios había, qué cosas tenía cerca. Claro, Conocí el lugar de antemano. No vayas a la aventura porque luego es muy difícil. claro, Es muy difícil. Entonces, y más si vas a un lugar donde no conoces el idioma. ¿Cómo haces para preguntar tal cosa? Prepárate de antemano, no solo anímicamente, no solo psicológicamente, sino prepárate de forma intencional conociendo el lugar donde vas a ir. claro. Como Yo una creo forma que eso es súper práctica. importante. Sí, 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 en lo práctico. Y una cosa importante son los papeles. O sea, hacete una lista y de verdad tener muy en cuenta y averiguar muy bien, preguntar a muchas personas, sacate todas las dudas, porque a mí me pasó que mi hija tuvo que empezar 3 meses más tarde el bachiller, casi, o sea, una semana antes de que terminara el primer trimestre, porque desde el colegio, cuando yo estaba en Argentina, yo llamé al colegio y me dijeron que no hacía falta homologar lo que sería la analítica, ¿no? Las notas de ella. Y no, no hace falta, es el mismo idioma, no sé qué. Cuando vengo acá, el director el primer día de clase, no, o sea, el de clase no, cuando abren el colegio, ¿no? Cuando ya Claro, empiezan a trabajar. No, está bien, no hace falta. Eso fue un viernes, cuando yo fui al lunes habían cambiado el director y me dijo, no, yo si no me homologas la analítica, tu hija no puede empezar el colegio. claro. Y después fue a hacer todo el trámite desde acá a Argentina, decir que, bueno, gracias a una amiga en común, Carla, Sí, que me ayudó un montón, me fue haciendo todos los trámites, mi hija Sol también, estaba todavía en Argentina, claro. y entre las dos, entre Carla y Sol, me acuerdo que me ayudaron a hacer todos los trámites, y luego cuando salió justo en el día que ya menos, ya dijimos, ya está perdido el año, bueno, no, es lo que le digo, cuando el Señor está por delante, Claro, nunca llega tarde. claro, Empezó, pero tengan muy en cuenta el tema de los papeles. exacto. No son tantas cosas, tantos detalles a tener en cuenta, pero lo que hay que tener en cuenta, tenerlo muy estudiado, Claro, porque te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. muy bien, muy bien. Bueno, Mirantes, creo que este fue un programa lleno de cosas, lleno de consejos, Y las que lleno, quedan. sí, es verdad, es verdad. Bueno, otro día podemos hacer otra charla. Gracias por haber estado ahí, gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado este programa. Recuerden que esto es Entre Migrantes.